Bien, toca el turno, el comentario de Pablo Llanes, que de 20 minutos. Pablo. Gracias. Bien, muchas gracias por la invitación a participar en este sexto diálogo nacional, además con el gusto de haber leído el muy sugerente texto que nos hicieron llegar de Norma Samaniego. Yo quisiera primero señalar que efectivamente si estamos planteando la vuelta a lo fundamental, pues fundamental sí es el empleo y el ingreso. Y efectivamente es un tema que merece colocarse en el centro de la discusión de la política social. En algún momento hubo un desplazamiento en donde pareciera que el tema de empleo era un tema de la política económica o de desarrollo económico y no un tema central de la política social. Entonces, reinsertar la reflexión de la política y del tema laboral, del tema salarial en el contexto de la política social me parece una cosa muy relevante. Y quisiera yo referirme brevemente a algunos de los datos y consideraciones que entregó la OIT en el reciente informe de la Situación Mundial del Trabajo 2013. Algunos de ellos ya los ha mencionado Norma, pero vale la pena insistir en ellos. Primero, que efectivamente a casi 5 años de iniciada la gran crisis no hay la recuperación de los empleos que se perdieron. Se habla de que hay procesos de recuperación, que lo peor ya pasó, que, en fin, diferentes denominaciones, pero la realidad en saldo neto es que fue una crisis con gran capacidad destructiva de empleo y la recuperación es una recuperación en general débil que ha llevado a que esos empleos que se perdieron en la crisis no se hayan recuperado. Ya pareciera que el objetivo es llegar a los niveles históricos del desempleo, no simplemente disminuir estos altos niveles de desempleo. El otro tema es esta sustitución de empleos buenos por malos. Es decir, hubo un proceso de destrucción de empleos, en el caso de México, por ejemplo, como fue una crisis muy ligada al sector exportador a los Estados Unidos, golpeó la industria manufacturera en áreas de producción de empleos, en el contexto de México, de mayor remuneración. Si ustedes ven las referencias del empleo que se destruyó, fue empleo que estaba entre 3 y 5 salarios mínimos. Y el proceso de recuperación es de empleos hasta 3 salarios mínimos. Es decir, hay un proceso de destrucción de de empleos mejor remunerados y su sustitución parcial por empleos de menor remuneración. La OIT además señala con muchísima claridad que a pesar de que se observan algunos procesos de recuperación de empleo, en algunos países también de reducción de pobreza y en menor medida de desigualdad, la propia OIT pone el acento en la precariedad de estos avances y que en muchos de los casos en donde hay abatimiento de la pobreza, la gente sigue ubicada en niveles muy cercanos a la línea de pobreza. Es decir, que cualquier pequeña modificación en la tasa de expansión de la economía o problemas que enfrentan las familias podrían devolverlas rápidamente al nivel del pobreza, es lo que llama the floating population. Es una franja muy amplia de esta población, es población que apenas pasó la línea de pobreza, pero que se encuentra en condiciones de gran precariedad y en donde estos avances pueden ser fácilmente reversibles. El otro punto sobre el que creo que hay que reflexionar y de alguna manera Norma avanza en esto es la crisis de los instrumentos tradicionales de regulación de los mercados laborales y de protección del trabajo. En particular de medidas históricas, por ejemplo, como los seguros de desempleo. Cuando ustedes se encuentran que hay países como España que tiene una tasa de desempleo juvenil del 54% y en donde analiza uno que la hipótesis detrás de los seguros de desempleo
Detrás de la hipótesis del seguro del desempleo está el pleno empleo. O sea, detrás de la idea de un seguro de desempleo se presupone que la inmensa mayoría de la población está trabajando y que la que pierde el empleo lo pierde por un corto tiempo. Pero esto no ha sido así. Lo que ha sucedido, el caso de la Unión Europea o el caso de los Estados Unidos, es desempleo muy grande, masivo. El caso del desempleo juvenil español, bueno, ya hay más desempleados que empleados, y procesos muy largos de recuperación y reinserción en el mercado laboral. En el caso incluso de España, tuvieron que modificar de emergencia la prestación del seguro de desempleo porque era de 6 meses. Y a los 6 meses sucedió que la gente no recuperaba empleo y se iban formando más gentes en la fila. Tuvieron que aumentarlo a 1 año. 1 año después, según el último dato del que yo dispongo, 1 millón de personas seguían en situación de desempleo. Y como les comentaba a algunos amigos, en España una de las fuentes más seguras de ingreso ahora de los hogares son las pensiones. Y entonces hay hogares que en realidad tienen desempleo crónico de larga duración y en donde el flujo único, seguro, certero que tienen estos hogares es la pensión de las personas mayores. Pero yo creo que hay que reflexionar sobre este tipo de figuras muy importantes, construidas en un modelo de acumulación que probablemente ya cambió de manera muy radical y cuando entra en crisis efectivamente se muestran como medidas profundamente insuficientes porque están sustentadas en la idea de una tasa de expansión de la economía y una tasa de expansión del empleo que probablemente ya se fue o será muy difícil restaurar. El otro asunto sobre el cual me gustaría insistir y creo que el trabajo de Norma avanza en esa perspectiva es que, como ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional señaló que detrás de la gran crisis estaba la desigualdad. ¿Y detrás de la desigualdad qué está? Pues detrás de la desigualdad, esto ya lo dijo el Fondo Monetario, en mi opinión está una lógica de acumulación basada en la creciente desvalorización del trabajo y en una transformación muy profunda de la comprensión del papel que juega en la economía el salario. El salario es un costo, efectivamente es un costo de producción, si lo vemos desde la perspectiva de la microeconomía, pero es también el elemento central de la demanda. Y por lo tanto, a fin de cuentas, es una de las herramientas estratégicas que definen la estructura distributiva de una sociedad. Pero hemos vivido durante ya un periodo muy largo, un periodo en el cual se ha reducido el salario a la categoría de costo de producción. Y la racionalidad frente a los costos de producción es abatirlos lo más posible. Y además, si se concibe al salario como un mecanismo, como la masa salarial, que tiene que ver con la contención de la inflación o el logro de metas inflacionarias, evidentemente hay que contener por un lado al salario para obtener las metas de inflación que se trazan y por otro lado hay que reducir los salarios para reducir los costos y por esta vía construir mayor competitividad y poder competir en los mercados internacionales sobre la base de la depreciación salarial. Detrás de la gran desigualdad de los países de América Latina y en el caso de México muy particular se encuentra este nuevo estatus público del salario. Estábamos preparando ahora en CEPAL el documento para el periodo de sesiones y uno de los contrastes más grandes entre los países de Sudamérica y México es precisamente el tema de la política de salario mínimo. Todas las gráficas de Argentina, en alguna medida Chile, Brasil, Uruguay, eran de un proceso de recuperación en los últimos años del monto nominal de los salarios mínimos. En el caso de México es una cosa así. O sea, cayó severamente y posteriormente se ha mantenido completamente estable. Entonces, este es uno de los elementos que explican mucha de la desigualdad en México y que apuntan también a algo que señaló
Juan Carlos Moreno, que es la debilidad del mercado interno mexicano. Es decir, una estructura salarial de este tipo, en donde 75-80% de los ingresos de las familias son ingresos derivados del mundo del trabajo. Evidentemente, una reducción, contención, desvalorización de los salarios apunta en la dirección también de tener mercados internos muy débiles, muy frágiles, y son también uno de los obstáculos al crecimiento. Bueno, de alguna manera, en esta lógica de acumulación basada en la desvalorización del trabajo, pues yo no puedo dejar de recordar aquella sentencia de Michael Kalecki, en el sentido de que toda gran crisis capitalista se resuelve por la vía de aumentar la tasa de explotación del trabajo y el grado de monopolio de la economía. Eso fue dicho hace aproximadamente 50 años y parece que sigue teniendo una enorme vigencia. Además del tema de esta desvalorización del trabajo y precarización a la que me voy a referir más adelante, también otro elemento de crisis de la institucionalidad de los mercados laborales y de los modos de socialización tiene que ver con la complejidad del vínculo entre escolaridad, empleo e ingresos. En un reciente ensayo que publicó Zygmunt Bauman en la revista Nueva Sociedad, dice: la paradoja europea es que hoy tenemos a la población juvenil más educada y al mismo tiempo más desempleada. Es decir, esta idea de que el tema del empleo se va a resolver solo sobre la base de más y mejor educación y entonces el mercado va a absorber crecientemente a esta población y le va a premiar con un mejor nivel de ingreso, etc., es una idea que está muy en cuestión. Y es un tema que merece una discusión muy a fondo de cómo se articula la educación con el empleo y con los ingresos. Porque la promesa de más educación igual a un mejor camino hacia un mejor empleo y ese mejor empleo hacia un mejor ingreso está profundamente debilitada. Entonces, a veces pareciera que se promete resolver los problemas del desempleo y bajos ingresos simplemente en la idea de que hay que generar más y mejor educación. Evidentemente hay que generarla, pero no es suficiente ello en la medida en que también los mercados laborales no se modifiquen y no sean regulados en una lógica distinta. Insisto en esto porque con muchísima frecuencia se señala que la necesidad de la modificación de la educación, la última medición que se hizo de la informalidad en México, que hizo el INEGI, en donde arroja esta cifra del 60% de población en situación de informalidad, con desequilibrios territoriales muy grandes, por cierto. O sea, entidades federativas, ninguna tiene menos de 40%, ninguna entidad federativa, pero algunas tienen 82-83% de informalidad. Y a mí me gusta más bien hablar de trabajo desprotegido, porque esencialmente lo que plantea la nueva metodología es que no solo están en situación de, utilizamos la terminología tradicional, de informalidad, aquellos a los que tradicionalmente conocemos como cuentapropistas, trabajadores en actividades sin contrato, etc., sino que crecientemente hay población en situación de informalidad en el marco de instituciones y empresas formales. Y el INEGI le puso números, y a mí no dejó de llamarme muchísimo la atención, que para la medición que hizo este año, la informalidad en México, el número de personas dentro de empresas e instituciones formales es mayor que en el sector agropecuario. Es decir, la extensión de estas formas de contratación sin derechos, sin prestaciones, se ha expandido muy ampliamente y está presente de manera muy clara al interior de las mismas empresas e instituciones formales. Yo creo que estos son datos sobre los cuales hay que reaccionar. O sea, no es un tema menor que el 60% de la población esté laborando en condiciones de desprotección, de ausencia de derechos, de beneficios.
Esto en términos de lo que es además la lógica de la previsión social, las pensiones, etcétera, pues es una bomba de tiempo como todo el mundo lo sabe, y es un factor que reproduce y profundiza la desigualdad. Por eso me parece que discutir el tema del ingreso y el empleo demandaría plantearse objetivos redistributivos de carácter explícito, la necesidad de una política mucho más activa en materia de salarios mínimos, para que no sean, como creo que ha dicho Rolando, ya solo una unidad de cuenta para multas administrativas, sino que sea efectivamente un indicador de desarrollo de la economía. Se requiere un mucho mayor poder de negociación de los trabajadores y una mucho mayor intervención y regulación en los mercados laborales, reconstruir, desarrollar, profundizar las instituciones protectoras del empleo y de las condiciones laborales, y discutir los temas de la probabilidad de, en este nuevo arreglo institucional que hay que construir, dada la enorme transformación de los mercados laborales en el mundo, una combinación de políticas de salarios mínimos, una política de recuperación de capacidad de negociación colectiva de los trabajadores, y también alguna forma de garantía de ingresos para las personas. O sea, el tema del ingreso como un flujo que debe ser permanente se vuelve un tema crucial cuando lo que estamos encontrando es empleo cada vez más discontinuo, que tiene periodos de ocupación, periodos de desocupación, periodos de subocupación, y por ende, desde CEPAL, en el documento La Hora de la Igualdad, planteamos ya hace 2 años la necesidad de construir un sistema de transferencias monetarias ciudadanas en América Latina, emparentado con la idea de la renta básica, por lo menos para los menores de 18 años, los mayores de 65 y las personas desempleadas. Pero el tema de cómo garantizar la fluidez, la permanencia, la certidumbre de un ingreso básico para toda la población en condiciones de estos mercados de trabajo realmente existentes, parece que es un tema que por lo menos merecería ser discutido y analizado. Y finalmente quisiera yo entrar a lo que plantea Norma respecto a esta contradicción creciente entre democracia y capitalismo, y señalar que la política y las decisiones cuentan y cuentan mucho, que el tema del empleo y el tema del ingreso no es solo un tema que tenga que ver con las tasas de crecimiento, aunque evidentemente está relacionado con ellas. El tipo de crecimiento, el tipo de estructuras distributivas, el tipo de arreglos institucionales cuentan mucho para ver si el crecimiento efectivamente se traduce en mayor igualdad o en procesos de abatimiento más acelerado de la desigualdad. La propia OIT, en el informe al que hice referencia, señala que las tasas de crecimiento tienen efectos diferenciales, por ejemplo, en el abatimiento de la pobreza y la desigualdad, dependiendo de las estructuras y arreglos institucionales, que simplemente el abatimiento de pobreza y desigualdad no es un spillover del crecimiento económico. La manera como se crezca y la manera como se produzca y la manera como se distribuya cuenta mucho. No todo es crecimiento económico, sino se atacan también las variables de lo que podríamos llamar la economía política de la desigualdad. Ya en su clásico ensayo, Marshall hablaba, era en otras épocas, en que en la expansión de la democracia, esto es de los derechos civiles y los derechos políticos, debiera irse traduciendo en una mejora de los derechos sociales, en el sentido de que la política podía ser un instrumento poderoso para domesticar a la desigualdad y para domesticar a la economía. Parece que lo que hemos vivido en las últimas décadas es al revés. Es cada vez más la política subordinada a la economía, los grandes intereses económicos determinando el curso político de las sociedades, e inclusive pues hemos presenciado escenas que yo considero muy fuertes, en el caso de varios países europeos, por ejemplo, en donde
los parlamentos tenían que votar decisiones que se habían tomado fuera de los parlamentos y que únicamente se pedía que estos parlamentos, supuestamente el máximo órgano de representación de la soberanía popular, tenían que prestar su aval y ratificar decisiones que estaban tomadas fuera de ellas, en este contexto de lo que algunos han denominado la nueva economía política de la austeridad. A mí me parece que el trabajo en síntesis de Norma nos arroja muchos elementos analíticos para poder entender que estamos ante una transformación muy profunda y a un rezago todavía muy grande de los instrumentos, de los mecanismos para afrontar esta nueva realidad de los mercados laborales e impedir que sean mercados laborales desbocados que solo profundicen la desigualdad, la pobreza y la desprotección social. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.